Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal en el que, pues como es un cajón desastre, voy subiendo cuando recuerdo grabar, pues todos esos proyectos creativos y de costura que me parece interesante compartir con vosotros. Como algunos ya sabéis, me llamo Marta y tengo una tienda online en Etsy, pues de corsés, de tiaras, de corsés de cuello, de hombreras, tengo un montón de cositas, todos los meses voy subiendo cosas y el mes pasado subí estos corpiños que son súper cómodos, súper fresquitos, me parecen una opción súper chula para el verano, además los hay en todos los colores y en todas las tallas, os dejaré un enlace abajo por si queréis echar un vistazo a la tienda, que tengo muchísimas cosas más. Pero no estamos aquí para dar un paseo por una tienda, estamos aquí para ver cómo se hacen estos corpiños, cómo yo los hago, y si os interesa, quedaos hasta el final. Como veis, aquí tengo la prenda en plano con todos sus detalles de encaje, sus puntillas. Voy a mostraros el proceso de confección de su hermanito básico sin encaje y en color azulón. El patrón ya lo tengo preparado y para agilizar el proceso de corte voy a cortar con la pieza textil doblada para obtener ambos lados a la vez, dado que las piezas no son muy complejas y me permiten una buena optimización del tejido cuidando el sentido del hilo. Con un margen de costura de 1 centímetro es suficiente en este caso. Corto asimismo el forro beige de las piezas del busto. Os habréis fijado que este material es translúcido y si bien tiene sus ventajas, dudo que a todo el mundo le guste o apetezca ir con el pecho al descubierto. Ante la duda vamos a forrar. Ya que todos los acentos de la prenda, el reborde, los canales de las ballenas, los cordones, van a ir en negro, corto también 2 piezas para cada cierre en algodón negro. Recordamos la importancia que tiene mantener el orden de las piezas al conservarlas aparte. En este caso no son muchas y no habría mucho problema, pero es interesante para evitar confusiones al coser, especialmente si son muchas. Lo primero en este caso es preparar los cierres frontal y trasero. Aprovecho que las piezas están sueltas y me facilito este trabajo. A continuación, a la vez que coso las piezas, incorporo los canales de las ballenas. Y antes de terminar de rematar la etiqueta, que no se me olvide. Antes de insertar las ballenas, remato con bies el borde superior, que es el más complejo. No necesito alfileres, una buena manipulación es más que suficiente. Y ya para terminar, perforo los orificios donde instalo los ojetes metálicos para cerrar y ajustar tanto por delante como por detrás.
Y me queda colocar los cordones y un cuerpo que lo luzca.